Capítulo 12. La noche de las promesas. Compromiso de corazón sincero. El principio del poder del voto o promesa solemne es pensar siempre en las aplicaciones prácticas. Hueynan. Después del encuentro con Amador, Alma solo pensaba en él. Recordaba cada instante, cada detalle, cada temblor. Sentía una mezcla de nervios, alegría y miedo. No entendía ese temor que la paralizaba, pero cuando llegaba la calma, se recreaba una y otra vez en aquellas palabras de amor bajo el muérdago, hermoso y transparente como el noble corazón de su amigo. Amador, por su lado, daba vueltas y vueltas en la cama. Izquierda, derecha, golpe contra la pared, y vuelta a empezar, izquierda, derecha, izquierda. Alma le estaba alterando la armonía que tanto se esmeraba en conseguir, le estaba robando la cordura y el corazón. ¿Acaso no era el amor un remanso de paz? ¿Por qué entonces aquella turbulencia de pensamientos y emociones desbocadas? Mientras Alma y Amador pasaban horas en blanco soñándose el uno al otro, en un país remoto, bajo la mirada de las piedras preciosas del Taj Mahal, Tiniebla y Luzbel dieron con espectro. La primera vez que acudieron al lugar fueron incapaces de verlo, pues todavía seguía bajo el influjo de la cruz. Pero en la segunda ocasión se encontraron con un hijo agotado por el efecto que la luz del conscienciador había generado en sus emociones. Esto acrecentó la furia de los seres oscuros que prometieron venganza. Enseguida regresaron a Jímaco y, espiando desde las cristaleras, se encontraron con la evidencia de lo que había sido una celebración de Navidad por todo lo alto. La sala de ceremonias estaba llena de cuentos sobre valores, mapas del mundo y juegos educativos sobre pensamiento recto y meditación con la acción. Observaron la estampa navideña con rabia y desprecio, aunque en el fondo Espectro echaba en falta haber recibido algún regalo también. La oscura Trinidad decidió pasar unos días escondida en los bosques que daban a la playa, esperando a que Espectro recuperara las fuerzas y maquinando cómo impedir a los elegidos avanzar en su camino. Durante esos días, Alma y Amador actuaron de forma esquiva. No sabían cómo comportarse el uno con el otro. Los delataba el rubor cuando sus miradas se cruzaban. Actuaban con torpeza cuando el otro estaba cerca. Les era imposible ocultar lo inocultable, la atracción que sentían mutuamente, el anhelo incontenible de estar el uno junto al otro. Los demás compañeros poca cuenta se daban, pues bastante tenían con simular normalidad hacia quien también ocupaba sus pensamientos. Pacífico y Fauna, él de talante parsimonioso, ella de ritmo acelerado. Justo y Flora, él con su arrojo varonil, ella con su femenina cautela. Solidario y Dulce, él hombre rebelde, ella sensible mujer. También ellos tenían las mismas dificultades que Alma y Amador. Querían disimular sus sentimientos, pero como coramor que eran, no podían evitar su transparencia. A pesar de que se habían estrechado los lazos de amistad entre Alma y Dulce, Amador y Solidario, Pacífico y Justo y, por supuesto, las gemelas, todos procuraban guardar su secreto, un amor que sus gestos inquietos delataban de forma diáfana. Así llegó el último día de 2008. La noche de fin de año, la sala de ceremonias acogió un gran encuentro cuyo lema tradicional era «Propósitos para el año nuevo». Cada 31 de diciembre por la noche, los habitantes del Palacio de Cristal se reunían y uno por uno, desde los pequeños que ya sabían hablar hasta los maestros, pronunciaban ante la audiencia sus principales aspiraciones para el año siguiente, algo que reforzaban durante el fin de año del calendario lunar. Habían comprobado la poderosa fuerza que generaban los compromisos con el cielo realizados en la esfera del espíritu junto a la familia de Jímaco. Me comprometo a ser más positiva, prestaré más atención a mis pensamientos y los convertiré en pensamientos más realistas y constructivos, dijo una niña de unos 10 años con 2 trenzas castañas. Me comprometo a domar mi león interno.
Esta vez quien habló fue Ángel, el niño que el día de Todos los Santos había asegurado a Alma que tenían un león en la tierra mágica. Me comprometo a aprender de los educadores y ayudarlos con los nuevos bebés que van llegando. Alba, amiga de Ángel, llamó la atención de Alma por su amor a los niños. Uno tras otro se sucedieron los más nobles propósitos. Madre honraba a aquellos niños procedentes de historias y lugares oscuros, niños que se aplicaban no solo para salir adelante y procurarse una vida feliz, sino para que también lo lograran los demás. Por su parte, los 8 Coramor prometieron emplear toda su energía para liberar al Gran Padre y servir en el bien común. El propósito fundamental de madre, maestros y educadores se unió al de los muchachos. Tras la ceremonia se celebró un banquete en el que hubo risas y más risas, sobre todo porque algunos de los más pequeños crearon sus propios platos con el poder del pensamiento y en lugar de los pasteles deseados crearon grandes platos llenos de estiércol. Niños, concentraos, en vez de pensar en lo que no queréis, visualizad, sentid y agradeced las creaciones que deseáis para que éstas se hagan realidad, reía una de las educadoras, la más fuerte y musculosa de todas ellas. Mientras seguían las risas y aumentaba el calor del ambiente, Amador hizo un gesto a Alma para pedirle que lo siguiera. Con mucho sigilo y procurando pasar desapercibidos, abandonaron la sala y se dirigieron hacia la entrada de Jímaco, tal como hicieron el día de Navidad. Caminaron juntos en silencio hasta el acantilado del oeste, algo alejado de la llanura que se extendía más allá de los jardines. Amador adoraba aquel lugar. Ese acantilado era el alma del paisaje. Situado al oeste de la playa, palpitaba como un corazón lleno de vida. Una vez allí se sentaron en las rocas, frente al mar y la luna que los miraban. Ella esperó las palabras de él. «Alma, ¿crees en Dios? ¿Crees que si existe nos ayudará a cumplir los propósitos con los que nos hemos comprometido?» Amador temió ser incapaz de rescatar al Gran Padre. Ella, a pesar de los nervios que le producía estar a solas con él, logró hablar. «Algo me dice que hay un poder superior en el universo que forma parte de todos nosotros, porque también nosotros somos universo, igual que todo lo que existe más allá de la visión humana». Al mirarlo a los ojos, se le aceleró el pulso, sin imaginar siquiera que a él le ardía el corazón. Y cuando conectamos con esa fuerza de la vida, entonces activamos nuestro ser poderoso, capaz de crear y lograr cualquier propósito. Muchas personas lo llamamos Dios, logró finalizar. ¿Y cuál es ese poder superior? El amor. Pasaron largo tiempo en silencio, fugaz para ellos, contemplando la luna y las estrellas, sintiendo el frío viento en la piel, disfrutando de la mutua compañía, sin hablarse, pero comunicados en todo momento, sin mirarse, pero fundidos en las brillantes pupilas del otro, sin tocarse, pero unidos por un vínculo eterno. Para manifestar nuestro verdadero yo, es esencial conectar con la energía del amor y recordar cómo utilizarla, dijo Amador. Sí, en orden y equilibrio, al servicio de los demás, porque también ese es nuestro beneficio. Todos somos uno, ¿verdad? Sí, todos formamos parte de este universo infinito. Ella alzó la vista hacia las estrellas. Entonces, cuando utilizamos el poder del amor, la huella de nuestra vida se transforma en eternidad. Alma acabó la frase de Amador, que la abrazaba con la mirada. En este mundo físico eso debe ser lo más próximo a la inmortalidad. Sí, la inmortalidad del amor, el infinito en este mundo finito. Puede que en las puertas del amor y el infinito aprendamos a utilizar ese poder superior, dijo él. Creo que ya hemos empezado a hacerlo. Seguro que todo saldrá bien. Uniremos nuestras fuerzas para rescatar a Padre y venceremos. Alma, sabiendo de dónde vienes, me asombran tu valor y tu fuerza. La falta de amor de mi familia me hace sentir débil muchas veces. Siento que me falta algo. Amador era consciente de que no podría estar bien hasta hallar la paz con su familia. ¿Cómo podría subsistir un árbol sin raíces? ¿Qué fruto podría dar? A mí me sucede lo mismo. Estoy cansada de tanto altibajo emocional, pero confío en ti.
Crees más en mí que en ti misma. Si supieras la fuerza que sentí con solo mirarte la primera vez, ¿tienes tanto poder, Alma? Amador le cogió las manos. Al hacerlo, sintió que su espíritu salía del cuerpo y se conectaba con el de ella en un plano superior. Alma. Ella, que había sentido lo mismo que él, lo miró a los ojos. Me faltó pronunciar un propósito ante la sala. ¿Por qué no lo dijiste? Quería decírtelo solo a ti. La joven seguía mirándolo, con gesto tímido y expectante. Te prometo que siempre te apoyaré en tu misión. Siempre podrás contar conmigo pase lo que pase, porque la energía del amor puede abarcar todas las distancias y alcanzar todos los propósitos. Alma, temblando, le acarició las manos, y él se sintió más vulnerable que nunca al sentir su amor. Cuando ella le hizo la misma promesa, una aura dorada perfiló la silueta de ambos. A medida que separaban sus manos, el aura se difuminó en la oscura cúpula estrellada, más allá de las palmeras y el mar. Espectro llegó a tiempo para observar la escena. Espiando tras las rocas, vio dolido cómo Amador se unía al corazón de Alma. En aquel momento ya no solo sintió odio hacia su hermano, el bueno, el justo, el misionero de luz, sino también una removida corriente de celos. Celos porque también él amaba a esa joven a la que debía matar para vivir. Esa era su cruel condena. Cuando Alma y Amador regresaron a palacio, Espectro lloró destrozado sobre las rocas del acantilado, el acantilado en que deseaba haber estado en lugar de su hermano, el acantilado que había abrigado el cuerpo de Alma, el acantilado en que ella había temblado y amado, el acantilado de las promesas. Poco después, Tiniebla y Luzbel, que buscaban a su hijo, se acercaron al lugar con mucho sigilo. Al verlo llorando y conociendo bien los sentimientos de Espectro, su padre se aproximó a él y le prometió venganza. Tiniebla no conocía el origen del desconsuelo de su hijo, aún así no preguntó nada, no tenía fuerzas para más dramas. Aquella noche del último día del año, la oscura Trinidad decidió volver al ataque para impedir que los elegidos superaran la siguiente prueba. Tenían un plan vil que ejecutar y el espíritu de Espectro movería ficha. Cuando todos habían ido a dormir, ya bien entrada la noche, el invisible fantasma recurrió a conjuros demoníacos para dirigirse a la sala de ceremonias con la energía minimizada para no ser descubierto, un estado en el que no podía sobrepasar más que unos pocos minutos. Introdujo unos polvos transparentes en las jarras del desayuno con rapidez. Aquella sustancia, mezclada con cualquier líquido, se convertiría en el brebaje de la oscuridad, un veneno mortal. Cuando se acababa su tiempo, Espejo estuvo a punto de descubrir a Espectro, puesto que su energía empezaba a hacerse patente. Sin embargo, el fantasma logró finalizar su malvado objetivo, a pesar de que en su alma había una herida que lo martirizaba de forma cada vez más dolorosa. ¿Cómo podía ser capaz de hacer daño a la persona que amaba? ¿Por qué cambiar la vida de ella por la suya propia? ¿Qué le empujaba a aquel egoísmo si ni siquiera apreciaba su miserable existencia? ¿Acaso se había puesto una falsa armadura solo por complacer a sus padres y no perder su amor, como le había sucedido a Amador? ¿Era el de sus padres amor verdadero o simple necesidad de que su descendiente cumpliera las ansias de sus egos? ¿No sería más fácil volver a entrar en la puerta del infinito y quedar atrapado en la cadena de la inconsciencia para siempre? ¿No sería mejor apartar de su mente la idea de matar a Alma? ¿Sería ese el único acto de amor capaz de realizar en su vida? En la madrugada del día de Año Nuevo, después de haber volcado los polvos transparentes en las jarras de los desayunos, Espectro volvió al acantilado hecho un mar de dudas. Nunca antes había tenido pensamientos tan contradictorios. ¿Es que acaso el amor estaba echando por tierra los cimientos de sus creencias? Mientras Tiniebla dormía refugiada en los bosques de la llanura, Luzbel pensaba que algo no andaba bien en su hijo. La historia se repetía y él no podía hacer nada para protegerlo. Se limitó a seguirlo. Vio cómo cumplía con éxito la misión encomendada sin que Espejo advirtiese su presencia y fue su sombra desde los jardines de palacio hasta el acantilado.
Hijo mío, ¿qué te ocurre?, le preguntó al llegar hasta él. Quiero estar solo, respondió con lágrimas en los ojos. No hay mayor dolor para un padre que ver a un hijo sufrir. No hay mayor dolor para un hijo que no ser querido por sus padres. Luzbel sintió como si un rayo le partiera el alma ante tal afirmación. Tardó en reaccionar, pues aquella misma frase fue la que él había gritado una vez a su propio padre, el abuelo de Espectro y Amador. ¿Qué estaba sucediendo? ¿Es que también él lo había hecho mal? Había procurado no cometer los errores de sus padres, pensó que solo se había equivocado con Amador, pero ahora Espectro le reprochaba su falta de amor. Cuando vivía en Jímaco, Luzbel acompañaba a los niños hacia el despertar de sus conciencias. Sin embargo, la situación cambió. No fue capaz de soportarlo. ¿Qué es lo que no pudiste soportar, padre? Espectro le había leído el pensamiento. Lo mismo que tú no puedes soportar hoy, hijo mío. Descubrir que la mujer que amas es feliz con otro hombre. Espectro guardó silencio. No sabía cómo su padre había descubierto sus sentimientos hacia Alma. Hijo, la historia se repite y no quiero que sufras lo que yo sufrí. Nada puede impedir mi sufrimiento. Sí, acabar con ella. ¿Por qué matar a Alma?, se encaró a Luzbel. ¿Crees que así matarás el doloroso recuerdo de la gran madre? Ni siquiera te atreviste a secuestrarla como a padre. Luzbel no se inmutó ante la agudeza de su hijo. Conocía bien su perspicacia. Hacía mucho que Espectro sabía que su padre amaba a madre en secreto. Hijo, debes vivir. ¿Por qué? ¿Es que mi vida vale más que la de ella? Eres mi hijo, tu vida vale más que 1000 vidas. Alma es valiente y vive por las personas y por el mundo. Yo solo soy un residuo cobarde y medio muerto que sobrevive para destruir. Déjame aliviar tu pena con mi venganza. ¿Qué venganza? ¿La de provocar sufrimiento a otros para disminuir el tuyo propio? Espectro alzó la voz, enfrentándose a su padre. En eso consiste la venganza, gritó Luzbel. ¿Y acaso esa venganza no te martiriza el alma? Es lo justo, hijo mío. Todos tenemos un precio que pagar. ¿Es lo justo? ¿Cuál es tu sentido de la justicia, padre? El único que hay, contestó Luzbel con la cara enfurecida. Por eso secuestramos al gran padre, ¿verdad? No por recuperar mi vida, sino porque la mujer que amas se enamoró de él. ¿Y qué hay de mi madre, tu mujer? Luzbel calló mientras su hijo, rabioso, seguía recriminándolo. También te vengas porque no aceptas que niños más iluminados que tú alcancen una consciencia superior, porque no soportas que sean capaces de llenar el mundo del amor que aún eres incapaz de albergar en tu corazón. En ese instante, Luzbel abofeteó a su hijo, lanzándolo acantilado abajo. Furioso y asustado, se asomó hasta ver cómo la tenue luz del cuerpo de Espectro se disipaba entre las rocas, también sacudidas por la bravura de la marea. Más débil y temeroso que nunca, agotado como un viejo cuervo enfermizo, Luzbel desplegó sus alas y rastreó la zona desde los primeros rayos de luz del alba hasta que el cielo cambió por completo las tonalidades del amanecer. Sin éxito en su búsqueda, voló raudo hacia el bosque, donde Tiniebla lo esperaba, sabiendo intuitiva que una terrible desgracia se había cernido sobre ellos. Luzbel le contó lo ocurrido y ella rompió a llorar. Por primera vez aceptó la realidad. No solo no había sido amada por Luzbel, sino que ella tampoco había amado de verdad a sus propios hijos. ¿Qué sentido tenía entonces la vida?